Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más para seguir en nuestra serie de estudio Evangelio, un estilo de vida. Y el día de hoy, Dios me da el privilegio y el placer de compartir este estudio junto con mi papá, el pastor Eduardo Vaca de la iglesia Tiempo de Dios en Ecuador. Para que ustedes, mis hermanos de la iglesia, nos puedan escuchar, puedan ver este video y lo puedan compartir. Le damos gracias al Señor por la vida de mi papá, le doy gracias a Dios por esta oportunidad y porque el día de hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 6, donde el apóstol Pablo nos enseña de una manera clara cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y qué más acorde a nuestra serie de estudio Evangelio, un estilo de vida. Vamos a estudiar este capítulo 6 en dos partes. La primera parte la estudiaremos el día de hoy, que comprende del versículo 1 al versículo 14, y la segunda parte la siguiente semana, el próximo jueves, desde el verso 15 al verso 23. Y el día de hoy tenemos este estudio bajo el tema, como el apóstol Pablo lo plantea aquí en Romanos 6, en el verso 1 y verso 2, con esta pregunta: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y yo voy a leer el verso 1 y el verso 2 de Romanos 6. Dice: pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Papá. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Aquí lo importante es entender que la carta a los romanos en este capítulo 6 aborda la relación entre la fe en Cristo, la muerte al pecado y la vida en santidad, es lo que nos llama el Señor. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de consagración al servicio a nuestro Señor. Aquí hay una pregunta retórica que Daniel acabó de leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Automáticamente, o sea, ni siquiera tenemos que contestar. Teniendo un poquito de sentido común, debemos de saber que los que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura. Y aquí en esta pregunta retórica, el mismo Pablo la contesta en el segundo versículo, porque enfáticamente él dice con un rotundo no, ya que la gracia no se va a prestar como una licencia para estar pecando. Amén. Entonces, habla prácticamente sobre la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección, simbolizando el bautismo con el Señor. Qué importante es que entendamos lo que está diciendo el pastor. Nosotros no tenemos licencia para pecar. Desde que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, nuestras vidas cambiaron. Hemos sido sellados con la promesa o con el sello del Espíritu Santo, y es Él quien nos va a guiar a nosotros para cumplir la voluntad de Dios y para vivir como a Él le agrada. ¿Qué es lo importante y por qué nosotros estamos llevando esta serie de estudio Evangelio, un estilo de vida? Porque, como siempre les digo, entendemos y queremos comprender y queremos vivir la vida de Cristo sobre esta tierra, que no es una religión, porque la religión no nos trae salvación o no nos da esperanza. Cristo Jesús nos da esperanza. Pero decía mi papá, en ninguna manera podemos perseverar en el pecado. Y yo tengo aquí 3 puntos que yo saqué en mi estudio, complementando lo que dice mi papá. Y el punto 1 que yo tengo aquí al leer Romanos capítulo 6, del verso 1 al 14, es que la gracia no puede ser explotada para fines malos, que es lo que decía mi papá, que no tenemos licencia para pecar. Entonces, no podemos abusar de la gracia de Dios. Tenemos que vivir en gratitud al sacrificio de Cristo. No una vida religiosa, sino una vida que le agrada al Señor en obediencia, que más allá de hacerlo rutinario, trae beneficios o bendiciones para nosotros y nuestra familia. Punto 2. Hablaba mi papá y topaba en el verso 3 que somos uno en Cristo, porque en el verso 3 que topó mi papá dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La unión con Jesucristo, y es esa unidad y esa presencia del Espíritu Santo que nos va a ayudar a nosotros a avanzar hasta el día que Cristo venga. Y el punto 2 que yo tengo aquí es que el ser bautizados en Cristo es ser bautizados en el Espíritu Santo, y como lo decía mi papá, une al creyente con Cristo. Y al unirnos con Cristo, nos separamos de la vida anterior. Nos separamos de la vida de pecado. Ya no vivimos esa vida antigua o vida vieja, y vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Es morir al pecado y vivir
para Él. Y como punto número 3, yo tengo aquí que debemos vivir una vida moral. ¿Cómo vivimos una vida moral? Amparados en la palabra de Dios, viviendo en unidad con Cristo Jesús y sirviendo a la justicia de Dios. La Biblia dice que no hay ni un justo, solo Cristo, pero en Él nosotros somos justificados. Vivamos para agradar al Señor, vivamos para hacer su voluntad, vivamos para decirle al mundo con nuestro testimonio de que hay una esperanza para la humanidad. Que si seguimos analizando el capítulo 6, tal y cual como Daniel está leyendo o analizando, es empática o enfatiza este capítulo que habiendo muerto al pecado a través de Cristo Jesús, ya no debemos vivir, peormente ser esclavos del pecado. Si morimos junto con Cristo Jesús, pues nacemos o resucitamos nuevamente como nueva criatura. Yo empecé predicando hace 30 años, segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no podemos vivir en esclavitud del pecado, porque eso fue en otro tiempo, sino que tenemos que aprender a vivir sirviendo a ese Dios todopoderoso, presentándose a Él como instrumento de justicia, tal y cual como lo dijo Daniel. Entonces, estamos aprendiendo juntos, porque no solamente nosotros damos, sino que también de parte de Dios recibimos. Y si ustedes comentan a este estudio, vamos a seguir creciendo nosotros juntos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es estar apercibidos, es prepararnos y es entender que la gracia de Dios está disponible para todo aquel que cree en Jesús y que tenemos que ser agradecidos y vivir en reciprocidad de esa gracia. No porque lo que nosotros podamos hacer nos acerca más al cielo o nos hace más santos que otros. No, porque la salvación la recibimos solamente por Cristo y es un regalo de Dios, que solamente la podemos recibir por Él y Él le plació así hacerlo para con nosotros. Pero nosotros vivamos en respuesta a esa gracia, en respuesta a ese amor. Y como para ir terminando, yo voy a leer el verso 14, porque mire cómo termina el apóstol Pablo esta primera parte del estudio, porque lo estamos viendo solo del verso 1 al verso 14, y el verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios, y porque estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. Vivamos para agradar a Cristo, vivamos mirando al cielo, porque Cristo está cerca por venir por nosotros. Entonces, si estamos en Él, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea ni de usted ni de mí, que estamos en Cristo Jesús. Mire, los puntos claves, si yo quiero observar y puedo ayudar en algo. Número 1, la muerte al pecado. ¿Cómo se produce la muerte al pecado? La unión a través de Jesucristo. La nueva vida en Cristo, porque así como Cristo resucitó, nosotros los creyentes estamos llamados a andar en una nueva vida. Permítame resumir qué es lo que el capítulo 6 explora. Prácticamente es la transformación que ocurre en la vida de un creyente a través de la fe en Jesucristo y la gracia de Dios invitando a una vida de santidad. Y usted ya conoce lo que es santidad: consagración al servicio al Señor, apartado para el Señor. Amén. Qué importante es entender que la santidad es vivir una vida apartada para Dios. No es vivir una vida religiosa y no es pensar de que yo ya no me equivoco. Me puedo equivocar, puedo fallar. Sí, porque el Señor, incluso la palabra dice que sabe que nosotros somos polvo y nos podemos equivocar. Pero qué bueno es Dios, que Él nos da la fuerza para seguir adelante, para equivocarnos cada vez menos, y que si fallamos, Él nos vuelve a levantar, Él nos vuelve a restaurar. Entonces, esta primera parte del estudio fue: ¿seguiré pecando para que la gracia abunde? Usted escuchó a nuestro pastor y a mi papá. Usted escuchó que, tal como el apóstol Pablo dijo, en ninguna manera. No podemos perseverar en lo que no le agrada al Señor. Perseveremos en la palabra de Dios. Y la segunda parte de este estudio, que va a ser del verso 15 al verso 23, y usted lo puede ir leyendo, va a ser bajo el siguiente tema: ¿podemos seguir pecando porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Mire cómo lo plantea Pablo. Primero dice:
seguiremos pecando porque estamos en la gracia. Y después dice, bueno, seguiremos pecando porque ya no estamos bajo la ley, sino ahora bajo la gracia. O sea, Pablo está reforzando lo que está enseñando desde el verso 1. Entonces, los esperamos la próxima semana, el próximo jueves, para seguir estudiando la palabra de Dios en nuestra serie de estudio Evangelio, un estilo de vida. Y yo dejo a mi papá con ustedes para que les dé unas palabras finales, para que envíe un saludo a la iglesia en Ecuador y a cada uno de ustedes les bendiga en el Señor. Amén. Una vez más, Dios les bendiga. Nos estamos despidiendo, no sin antes saludar efectivamente. Gracias y saludos fraternos a la iglesia Tiempo de Dios, donde Dios nos ha permitido pastorear en todo este tiempo durante ya casi 18 años, y asimismo a la corporación Centro de Adoración Roca de Apoyo EBNC, que está constituido por un grupo de 10 iglesias, de 10 pastores en el Señor. Bendiciones a todos y que el Señor sobreabunde a cada uno de ustedes en todo lo que emprendan. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Como siempre les digo, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram. Usted nos va a encontrar como TDD Ministries, y en nuestro canal de YouTube de la misma manera, TDD Ministries. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Como siempre te digo, no estamos para ser seguidores, sino para proclamar el Evangelio. Cada vez que tú compartes este estudio, estás también predicando la palabra de Dios junto con nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos la próxima semana. Y al igual que el día de hoy, voy a tener a mi papá conmigo para terminar de estudiar Romanos capítulo 6. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.